Cordial saludo, soy Natalia Valentina Santiago Flores de grado octavo A y a continuación voy a explicar el tema ángulos internos y externos de un triángulo. Ángulos internos y externos de un triángulo. Primero que todo vamos a empezar recordando conceptos básicos. Un ángulo se forma por dos rectas, las cuales se encuentran unidas por un vértice. Y esta parte de acá es el ángulo. Pueden haber ángulos con gran abertura o que por el contrario son más pequeños. Y otra cosa importante es que los ángulos se miden en grados. En otras palabras, los ángulos internos son los que se encuentran dentro del triángulo, como aquí lo pueden ver. Una regla muy importante es que los ángulos internos de un triángulo deben sumar siempre 180 grados. Voy a poner un ejemplo. Este ángulo mide 70 grados, este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 50 grados. Y ahora al momento de sumar 70 grados más 60 grados más 50 grados, nos va a dar como resultado 180 grados. Aquí tengo una situación de un ejemplo de cómo hallar en este caso que los ángulos internos en total miden 180 grados. Es muy sencillo. Vamos a sumar 60 más 20, lo cual nos da 80. Y ahora a 180, que esto es lo que nos tiene que dar, le vamos a restar este resultado, que sería 180 menos 80. Y nos da como resultado 100. Así que la medida de este ángulo va a ser de 100 grados. Para verificar, sumamos 60 más 20 más 100 igual 180 grados. Aquí tengo otro ejemplo que se ve difícil, pero en realidad es súper sencillo. En este caso solo me dan una medida que es de 80 grados. Pero como podemos ver, aquí hay dos letras que son exactamente iguales. Esto significa que las medidas de los ángulos, o sea, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo van a ser iguales. Vamos a resolverlo. Vamos a poner 180 grados menos 80, que en este caso es la cifra que nos están dando acá, el cual nos da como resultado 100. Y ahora, como necesitamos saber la medida de dos ángulos, vamos a sacarle la mitad a este número, que es 50. ¿Ok? Eso significa que este ángulo mide 50 grados y este otro ángulo también mide 50 grados. Y así es sencillo. Para verificar sumamos 50 más 50, 100 más 80, 180 y cumple con la regla. Ahora tengo otro ejemplo que lo mismo. Parece difícil, en realidad no lo es. Cuando en un triángulo encontramos esto de acá, que es este cuadrito, significa que es un ángulo recto. Y este cuadrito siempre va a tener la medida de 90 grados. Y por lo tanto ya tenemos dos medidas. Muy fácil. Vamos a sumar 90 más 30, que nos da como resultado 120. Ahora, 180 menos 120 nos da como resultado 60. Es decir, que este ángulo de acá mide 60 grados. Para verificar sumamos 60 más 30 más 90 igual 180, cumple con la función. Como pudieron ver, es muy sencillo hallar e identificar los ángulos internos de un triángulo. Ahora vamos con los ángulos externos. Lo que hice acá es que alargué las líneas de este lado y de este lado. ¿Por qué? Porque de esto va a salir el ángulo externo. Ya les digo por qué. Aquí, por ejemplo, sale un ángulo. Aquí podemos hallar otro ángulo. Y aquí también, nuevamente, hallamos otro ángulo. Para que sea más sencillo, vamos a darle un nombre a cada vértice. Vamos a llevarle a este vértice A, este vértice B y este vértice C. Así más fácil nos permite nombrarlo. Con los ángulos externos también hay una regla, y es que los ángulos externos de un triángulo deben sumar siempre 360 grados.
a diferencia de los internos que deben sumar 180, ahora los externos suman 360 grados. En otras palabras, podemos decir que los ángulos externos, como dice su palabra, están al exterior del triángulo. Como pueden ver, está aquí afuera del triángulo, está afuera del triángulo y está afuera del triángulo. A continuación voy a explicar cómo hallar los ángulos externos del triángulo si nos dan los ángulos internos del triángulo. Bien, como pueden ver, aquí en este triángulo tengo las medidas de los ángulos internos. Ahora, ¿cómo hago para saber, por ejemplo, la medida de este ángulo externo? Muy sencillo. Vamos a sumar la medida de este ángulo con la medida de este ángulo. ¿Por qué de estos dos y no de este? Bueno, aquí un truco es que vamos a sumar las medidas de los ángulos que no tocan al ángulo externo. ¿Qué quiero decir con esto? Si completamos acá, este ángulo externo completa con este ángulo de aquí, con este ángulo interno. Este ángulo externo no toca a este, ni tampoco este ángulo externo toca a este. Por lo tanto, para saber la medida de este ángulo, se suman este ángulo con este ángulo. Y por eso nos da 84 grados. Y así con todos. Por ejemplo, vamos a seguir con este ángulo de acá. Vamos a saber la medida de este ángulo, por lo tanto vamos a sumar los ángulos internos que no tocan al externo, que en este caso son este de acá, 48 grados, y este de acá, 96 grados, que sumados nos da 144. Por lo tanto, este ángulo externo nos mide 144 grados. Y de una vez con este de acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar los ángulos internos que no tocan al externo. En este caso es 36 grados y 96 grados, que sumado nos da 132 grados. ¿Cómo hacemos para comprobar que esté bien? Pues recuerden que los ángulos externos en total sumados deben dar 360 grados. Ahora, para comprobarlo, vamos a sumar todas las medidas. Vamos a sumar, por ejemplo, 132, que es este de acá, más 144, que es este de aquí, más 84, que es este de acá, y nos da como resultado, nos tiene que dar como resultado 360 grados. Vamos a comprobarlo. Efectivamente ya lo sumé y en total nos da 360 grados, lo que indica que está bien. Este es otro caso. En este momento me están pidiendo hallar la medida de este ángulo externo y me dan las medidas de estos otros ángulos externos. Ya no me dan las medidas de los ángulos internos, sino ahora externos. Muy sencillo, recordando que la medida de todos los ángulos externos debe dar 360 grados. Entonces, a 360 grados vamos a restarle 125 y vamos a restarle también 115, lo que nos da como resultado 120. Y 120 será la medida de este ángulo de acá, 120 grados. Para verificarlo nuevamente podemos hacer lo mismo de sumar todos los ángulos y que nos dé como resultado 360 grados. Vamos a verificar. 115 más 120 más 125 igual 360. Efectivamente, esa es la respuesta que esperamos y por lo tanto está bien. Aquí tengo otro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que el anterior. Me están pidiendo la medida de este ángulo externo y tengo la medida de estos dos ángulos externos, 123 grados y 107 grados. Vamos a hacer lo mismo. A 360 grados vamos a restarle 123 grados y 107 grados, que nos da como resultado 130. Y por lo tanto, este ángulo exterior mide 130 grados. Hacemos la comprobación, sumamos todos los ángulos y nos tiene que dar como resultado 360 grados. 130 más 123 más 107 igual, efectivamente 360 grados. Bien, con esto que ya les he explicado podemos ver que es muy sencillo detectar tanto los ángulos internos como los ángulos externos, y también ya de una vez les enseñé cómo
podemos hallarlos en algún programa que necesitemos. Asimismo, vamos a pasar a hacer otro ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a nombrar los ángulos internos y externos que se encuentran en el triángulo. Por ejemplo, vamos a iniciar con los ángulos internos. Aquí podemos ver un ángulo. Bueno, en realidad podemos ver 3 ángulos, ¿cierto? Y como yo aquí que nombré cada vértice, entonces por los vértices nos vamos a guiar para poder nombrar los ángulos internos que hay. Vamos con este primer ángulo de acá. Tenemos el vértice B, el vértice A y el vértice C, que juntos forman esta figura, este ángulo así, y aquí se encuentra el ángulo. Y para nombrarlo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ángulo B, del vértice B, A, del vértice A, y C, del vértice C, que nuevamente digo, forma esta figura hacia el ángulo. Les recuerdo que cuando uno nombra así el ángulo, la letra del medio tiene que ser la que lleva el ángulo. O sea, en este caso, en el vértice A es donde se forma el ángulo. Entonces, por lo tanto, la A va en el medio. Vamos con otro ejemplo. Vamos con un siguiente ángulo, ¿ok? Vamos con este ángulo de acá, que sería la siguiente manera. Vértice A con vértice C y vértice B, que forman así este ángulo. Si lo pueden ver así, aquí va el vértice A, vértice C y vértice B, y aquí se encuentra el ángulo. Por lo tanto, vamos a escribirlo así. A, C, recuerden que C en la mitad porque en el punto C es donde se encuentra el ángulo, y B. Y el último ángulo, que es este de acá, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vértice C con vértice B y vértice A, que así, vértice C, vértice B y vértice A. También se podría ABC, pero con tal de que quede la B en el medio porque es la que lleva el ángulo. Vamos con los externos. Vamos con el primer ángulo externo. Sería el vértice E con el vértice C y el vértice B, porque como pueden ver aquí forma un ángulo. Por lo tanto, se escribe de la siguiente manera. Vértice E, que es este de acá. Vértice C, acuérdense, va en el centro porque es el que lleva el vértice. Aquí está el vértice, el ángulo. Y por último, el vértice B. Aquí ya tenemos el primer ángulo externo. Con el segundo ángulo, aquí vemos, por ejemplo, F, B, A, porque aquí estamos formando este ángulo de aquí. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. Vértice F, vértice B, acuérdense B porque la B aquí lleva el ángulo, entonces va en el centro. Y vértice A, ya vamos con otro vértice. Y el último ángulo, que es este de acá, que es DAC, porque aquí podemos ver que aquí está el ángulo. Entonces vértice D, vértice A, vértice C, lo escribimos DAC, A en el medio porque A es la que lleva el ángulo. Y listo, así nombramos todos los ángulos internos y externos que se encuentran en este triángulo. Ahora aquí tengo otro ejercicio, otro ejemplo que es más complejo porque justamente es más completo. Lo que toca hacer es hallar la medida de los ángulos internos y externos que están en este triángulo. Bien, vamos a empezar por los ángulos internos. Aquí ya me dan dos medidas que son 82 y 57. Vamos a hallar la medida de este ángulo, recordando que la suma en total de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180 grados. Así que vamos a hacer el procedimiento, como ya había enseñado. 57 más 82 igual 139. Ahora, a 180 le quitamos 139 y me da como resultado 41. Por lo tanto, la medida de este ángulo interno es de 41 grados. Ya completamos todas las medidas de los ángulos internos, ahora vamos con los ángulos externos. Vamos a hallar
la medida del ángulo externo de acá. Como les enseñé, vamos a sumar estos dos y el resultado será la medida. 57 más 41 nos da como resultado 98, por lo tanto, 98 es la medida de este ángulo externo que corresponde a este lado. Vamos con el ángulo externo de este lado. Vamos a sumar 82 más 41, lo cual me da como resultado 123, por lo tanto, su medida es 123 grados. Ustedes se preguntarán, ¿y estos ángulos de acá qué? Pues lo que pasa es que aquí se cumple la función de que son ángulos opuestos por el vértice y por lo tanto la medida de este ángulo y este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces la medida de este ángulo es 123 grados. La medida de este ángulo de acá sería 139 grados y la medida de este ángulo de aquí sería 98 grados. Y ahí ya tenemos completo los ángulos internos y externos de nuestro triángulo. Con esto concluyo. Espero que hayan entendido y aprendido, que es lo más importante. Es un tema súper fácil, hay que saber prestar atención para poder resolver los ejercicios que tengamos. Recordar, los ángulos internos, la suma en total debe dar 180 grados y con los ángulos externos, la suma total debe dar 360 grados. Gracias por su atención.